Los ojos de la joven negra se llenaron de lágrimas cuando un asistente de vuelo se elevó sobre ella. «Este asiento no es para ti», dijo. Fríamente: «Levántate, la señora Harrington necesita este asiento ahora». La niña de 8 años se aferró a su tarjeta de embarque tratando de explicar, pero nadie escuchó. La mujer blanca parada en el pasillo sonrió triunfante mientras los pasajeros a su alrededor asentían con la cabeza. Un hombre susurró: «Los niños no». De todos modos, pertenecía a primera clase. No se trataba solo de un asiento. Se trataba de dinero. Poder y prejuicio. Esta historia comenzó con Zoe Williams, una joven negra brillante. Chica con una tarjeta de embarque para el asiento 2A, un billete de primera clase comprado por ella. Padre. Lo que Zoe no sabía era que su padre no era un hombre de negocios cualquiera. Era Marcus Williams, director ejecutivo de la aerolínea en la que volaba. ¿Y qué pasó con el vuelo? Lo que la tripulación no sabía era que su maltrato a este niño negro común y corriente estaba a punto de costarles todo. Esta humillación comenzó en la sala VIP y se intensificó en el avión cuando Victoria Harrington decidió que el asiento de Zoe debería ser suyo en lugar del de Son Zoe. El lugar que le correspondía fue robado a plena vista y la sacaron de su primera clase. Asiento si te opones a los prejuicios y crees que todos deben ser tratados con respeto. Respeto sin importar la edad. Presione el botón de suscripción ahora y escriba justicia. Los comentarios. Entonces dinos desde dónde estás viendo, porque esta historia tiene la mejor versión de discriminación del karma. Coraje y consecuencias espectaculares. La niña negra Zoe Williams, con tan solo 8 años, se comportaba con la tranquila confianza de alguien mucho mayor. Sus trenzas estaban cuidadosamente atadas con lindas cintas de su color favorito. Y aferró una copia desgastada de Hidden Figures que había leído por tercera vez. Zoe no era solo inteligente, también era competiciones de matemáticas excepcionales, olimpiadas de ciencias y un coeficiente intelectual que habría impresionó a la mayoría de los adultos. Pero ese día nada de eso importó. Ese día ella era solo una. Zoe era una niña negra en un espacio donde algunos creían que no pertenecía. Viajando sola desde Atlanta, donde había estado visitando a sus abuelos, a Chicago, donde vivía su padre Marcus. Pero lo que la mayoría de la gente no sabía era que a Zoe le habían enseñado a no anunciar nunca nada. Fue que Marcus Williams no era un padre cualquiera. Era el director ejecutivo de Skyline Airways. La misma aerolínea en la que Zoe volaba ese día, un hombre hecho a sí mismo que había trabajado desde manipulador de equipaje hasta la sala de juntas durante más de 20 años, Marcus podría haber organizado un jet privado para su hija, podría haber hecho que el personal la acompañara por el aeropuerto, podría haber. Se aseguró de que todos supieran exactamente quién era ella, pero Marcus Williams había construido el éxito sobre una base de humildad y resiliencia. Nunca entenderás el éxito sobre una base de humildad y resiliencia. El valor de lo que tienes si no experimentas la vida como lo hacen los demás, siempre le decía a Zoe. Entonces ese día ella viajó como menor no acompañado, con asistencia especial pero sin trato especial. El aeropuerto. Zoe siguió las señales hasta la exclusiva sala VIP Skyline. El estatus de menor no acompañado incluye acceso a la sala VIP y un detalle claramente impreso en sus documentos. Cuando las pesadas puertas de cristal se abrieron, entró en un mundo de sillones de cuero suave y lujosos, refrigerios de cortesía y conversaciones susurradas de viajeros de negocios. Zoe se acercó a la recepción. Escritorio de puntillas para hacer contacto visual con Patricia, la encargada del salón. Hola, soy Zoe Williams. Viajando como menor no acompañada a Chicago, dijo cortésmente deslizando los documentos sobre el mostrador de mármol. Los ojos de Patricia se abrieron ligeramente, miró los papeles, luego a Zoe y luego de vuelta a los periódicos. ¿Estás segura de que estás en el lugar correcto, cariño? El cariño goteaba con condescendencia. La sala de espera general está por allá atrás. Tengo acceso al salón. Zoe explicó con calma, señalando la sección correspondiente en sus documentos. Está incluido con mi boleto. Patricia, uñas perfectamente cuidadas, golpeaban contra el mostrador. Solo un momento. Ella levantó el teléfono y se alejó un poco de Zoe, como si no debiera escuchar la conversación. Sí, tengo una situación en recepción. Una joven que afirma tener acceso a la sala VIP, si menor no acompañado no. Primera clase, lo sé. Eso es lo que yo también pensé. Al otro lado del salón, las cabezas se giraron. Un ejecutivo de negocios con un traje caro miró fijamente a una pareja, susurró detrás de sus manos. Patricia colgó y examinó una vez más los documentos de Zoe, sosteniéndolos contra la luz como si buscara falsificaciones. ¿Quién compró esto?
Boleto para ti, mi padre. Zoe respondió con sinceridad, pero sin dar más detalles. Marcus tenía. Le enseñó a nunca usar su posición para un trato especial. Después de 3 llamadas telefónicas más y casi. Después de 15 minutos de estar de pie en el mostrador, Patricia finalmente cedió. Está bien, puedes. Quédate. Hizo un gesto vago hacia una pequeña mesa en el rincón más alejado, separada del área principal de asientos. Puedes esperar. Allá hasta tu vuelo. El rostro de Zoe no delataba nada mientras caminaba hacia la mesa aislada del interior. Su pecho se apretó con el dolor familiar de la exclusión, pero mantuvo cerca las palabras de su padre. Tu dignidad no es negociable. Ella se sentó, abrió su libro y comenzó a leer ignorando las escaleras. Que la siguió 2 horas después, llegó el anuncio de embarque para Skyline. Vuelo 2275 de Airways a Chicago. Zoe recogió sus pertenencias y caminó hacia la puerta. Los ojos de Patricia seguían cada uno de sus pasos en la puerta. La misma historia se repitió. A pesar de estar en el primer grupo de embarque, el agente de la puerta la detuvo. ¿Estás segura de que esto es tu vuelo, cariño? Otra vez esa dulzura condescendiente. Sí, me voy a Chicago, respondió Zoe ofreciendo su tarjeta de embarque. El agente frunció el ceño. ¿Estás en primera clase? La incredulidad era inconfundible. Sí, asiento 2A, dijo Zoe. Confirmó que su voz era firme incluso cuando su paciencia se agotaba. Esta era la tercera vez que la interrogaban desde llegando al aeropuerto. Después de otra llamada de verificación, a Zoe finalmente se le permitió abordar. Caminó por el avión puente ya agotada de tener que justificar constantemente su presencia a vuelo. La asistente Ashley recibió a los pasajeros en la puerta con una sonrisa amplia y acogedora. Hasta que vio a Zoe. ¿Necesitas ayuda para encontrar tu asiento en la parte de atrás?, preguntó Ashley sin siquiera revisar la tarjeta de embarque de Zoe. Pase, estoy en el asiento 2 a Zoe, explicó ofreciendo su tarjeta de embarque una vez más. La sonrisa de Ashley vaciló. Miró la tarjeta de embarque y luego a Zoe. Su expresión era una mezcla de sorpresa y duda. Por aquí entonces la cabina del First Class era espaciosa y tranquila. Zoe encontró su asiento junto a la ventana fácilmente y se acomodó. Colocó su mochila con cuidado debajo del asiento frente a ella. Colocó su libro y su tableta en la mesa auxiliar y se abrochó el cinturón de seguridad. Todo según el libro, tal como le había enseñado su padre. Sigue siempre las reglas, diría, porque buscarán cualquier razón para decir que no perteneces, como otros pasajeros de primera clase. Abordó. Zoe sintió sus miradas. Algunos la miraron 2 veces, otros la miraron fijamente. Ella mantuvo la mirada al frente, su expresión neutral. Esto no era nuevo. Esto ni siquiera era nuevo. Sorprendente, pero no por ello dolió menos. El proceso de embarque continuó suavemente hasta que Victoria Harrington apareció en la entrada de la cabina de primera clase. A los 45 años, Victoria representó dinero antiguo y derecho en su forma más pura. Su traje Chanel color crema era impecable, su cabello rubio peinado en un elegante bob que probablemente costó más de el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Ella agarraba su bolso de diseñador en una mano y su del brazo de su marido con el otro. Gregory Harrington, un hombre alto con cabello plateado y una expresión permanentemente distraída, seguía obedientemente a Victoria, hojeando correos electrónicos en su teléfono. Se detuvo en la entrada de primera clase. Sus ojos recorrieron la cabina como un general inspeccionando un campo de batalla. La mirada se posó en Zoe y se congeló. La niña se sentó tranquilamente leyendo su libro por completo. Sin darse cuenta de la tormenta que estaba a punto de envolverla, los labios perfectamente delineados de Victoria se separaron. Un poco incrédula, Gregory susurró, pero lo suficientemente fuerte para los que estaban cerca. Pasajeros para escuchar. Mira eso, ¿por qué un niño así está sentado en primera clase? Gregory apenas levantó la vista de su teléfono. No lo sé, querida. Victoria no se movió. Se quedó de pie, bloqueando el pasillo, causando una acumulación de pasajeros que intentan abordar. Esto es precisamente por qué deberíamos volar en privado. Los estándares se han derrumbado por completo. Ella se volvió hacia su marido con angustia teatral y solicité específicamente el asiento 2A. Tiene la mejor vista desde la ventana. Despegando del lado de Gregory. Tu boleto dice 4C. Victoria. Lo revisé. Los ojos de Victoria se entrecerraron. Eso no es aceptable. No después de la semana que llevo. Había vuelto a examinar la cabina con la mirada endureciéndose al volver a Zoe Watt. Aquí Victoria se movió con determinación hacia Ashley, quien estaba allí preparando la bienvenida.
Champán en la cocina delantera. La sonrisa profesional de Ashley se iluminó con la llegada de Victoria. Ella reconoció la tipo de pasajero que esperaba un trato especial. Disculpe, dijo Victoria, bajando la voz a un susurro conspirativo, parece que hay un problema con la disposición de los asientos. Ashley se inclinó y preguntó, ¿en qué puedo ayudarla, señora? Los ojos de Victoria se dirigieron hacia Zoe. De vuelta a Ashley. Esa niña está sentada en el asiento 2A. Estoy bastante seguro de que no lo hace. Pertenecer allí. Ella debe haber venido de clase económica. Ashley miró a Zoe. La vacilación cruzó su rostro. Ella tenía un embarque de primera clase. La mano de Victoria se movió discretamente hacia su bolso cuando emergió un billete de $100 doblado. Fue presionado entre sus dedos con la suavidad practicada de alguien que había comprado su salida de inconvenientes muchas veces antes de que Victoria pusiera el billete en la mano de Ashley. Durante lo que parecía ser un simple apretón de manos, Victoria dijo con voz entrecortada, «He tenido un viaje muy difícil. Con angustia fabricada. La empresa de mi marido es un importante cliente corporativo de esta aerolínea. Seguramente hay algo que puedas hacer al respecto de este inusual situación». El dinero desapareció en el bolsillo de Ashley más rápido de lo que la ética profesional debería haber permitido su comportamiento. Cambió de inmediato su lealtad comprada por el precio de una cena moderadamente buena. Yo entiendo completamente su preocupación, señora Harrington, dijo Ashley con su voz ahora, llevando la nítida certeza de alguien que ha tomado una decisión. Déjame revisar esto de inmediato. Soy seguro que hubo algún malentendido con el asiento del niño que Victoria devolvió a su marido. Con la sonrisa satisfecha de quien acaba de manipular con éxito el sistema. Ella no se molestó en bajar la voz. Ahora, esa niña obviamente vagó desde clase turista. La azafata va a solucionarlo. Su declaración. Llevado a través de la cabina. Varios pasajeros levantaron la vista de sus rutinas previas al vuelo para prestar atención. Atraído por Zoe, un hombre calvo en un asiento frunció el ceño. Los niños realmente no pertenecen a. De todos modos, en primera clase pagué por paz y tranquilidad. Una mujer al otro lado del pasillo asintió. Hoy en día es cada vez más imposible disfrutar de viajes premium. Victoria aprovechó el momento construyendo una coalición de desaprobación. Exactamente. ¿Y cómo lo hizo un niño? Esa edad incluso para entrar en primera clase sin un adulto. Algo no está bien. Los murmullos de acuerdo se extendieron por la cabina como ondas en un estanque. Solo una pasajera, una anciana negra, con elegantes rastas plateadas y ojos amables, observaba la escena con creciente preocupación. Esta era la señora Patterson, una jubilada abogada de derechos civiles que había visto este guión repetirse demasiadas veces en sus 70 años. Ella no dijo nada todavía, pero discretamente tomó su teléfono y comenzó. Mientras tanto, Zoe se había dado cuenta de la conversación y trató de hacerse oír. Más pequeña en su asiento, encorvando sus hombros y concentrándose intensamente en su libro, pero las palabras nadaban ante sus ojos. Mientras la ansiedad crecía en su pecho, ella había visto que esto sucedía antes de que los adultos decidieran. Ella no pertenecía a ningún lugar sin siquiera hablar con ella. Ashley se acercó con otro asistente de vuelo, Derek, un joven hombre ansioso por complacer a su colega mayor. Sus expresiones eran profesionales. Neutral, pero sus intenciones eran claras. «Disculpa, cariño», comenzó Ashley. Voz dulce como la miel, pero con un tono firme. «Parece que hay cierta confusión con la disposición de los asientos. ¿Puedo ver tu tarjeta de embarque otra vez?» Zoe levantó la vista con atención. Serena, a pesar de la ansiedad que la atormentaba en su interior, metió la mano en su pequeña mochila y sacó la tarjeta de embarque. Ahora un poco arrugado por las repetidas inspecciones. «Aquí está el asiento 2A». Ashley lo estudió más tiempo del necesario, como si mirarlo pudiera cambiar lo que estaba claramente impreso. Derek se inclinó sobre ella, frunciendo exageradamente el ceño. «Qué extraño», murmuró en voz muy alta. «Suficiente para que los pasajeros cercanos lo escuchen. ¿Cómo podría un niño tener un boleto de primera clase?» La voz de Zoe era firme, pero tranquila. «Soy un menor no acompañado. Mi padre. Compré el boleto. Toda mi documentación está correcta». Victoria intervino desde el otro lado. El pasillo, sin molestarse en ocultar su desdén. «Bueno, debe haber encontrado esa tarjeta de embarque en alguna parte. O tal vez allí. Fue un error de impresión. De cualquier manera, ella claramente no pertenece aquí». Varios. Los pasajeros asintieron en señal de acuerdo. El estado de ánimo en la cabina había cambiado. Un colectivo. Parecía que se había tomado una decisión sobre Zoe sin ninguna base fáctica. Fue el poder de la sugestión combinado con prejuicios profundamente arraigados que nadie quería reconocer. «Escucha, cariño, Ashley.
Continuó colocando una mano en el respaldo del asiento de Zoe. Para la comodidad de todos. Creo que sería mejor si te cambias a otro asiento. Hay muchos asientos agradables en la parte trasera del avión. Sus manos comenzaron a temblar levemente, pero su voz permaneció firme, un testimonio de ella. El entrenamiento de mi padre sobre cómo mantener la dignidad bajo presión. Mi boleto es para esto. Asiento me han asignado el asiento 2, no entiendo el problema. Victoria suspiró. Dramáticamente esto es ridículo, el vuelo ya está retrasado y ahora esto. La niña se está poniendo difícil. No puede simplemente moverla, intervino el hombre calvo en un OC. De nuevo algunos padres hoy en día no tienen consideración por los demás viajeros. Enviar a un niño a interrumpir la primera clase. Es desconsiderado. Zoe sintió que las lágrimas se acumulaban detrás de sus ojos, pero se negó a llorar. Ella recordó las palabras de su padre, nunca dejes que vean que te han herido. Respiró hondo y lo intentó una vez más. Mi padre pagó por este asiento que tengo. La documentación correcta, no quiero mover. La sonrisa de Ashley desapareció. La paciencia se evapora ahora que Zoe se está volviendo difícil. Me temo que esto no es opcional, pero para la comodidad de todos nuestros pasajeros, necesitamos encontrar su asiento adecuado. Tarea. Derek dio un paso adelante y extendió la mano hacia la mochila de Zoe. Déjame. Te ayudo con tus cosas. Zoe miró alrededor de la cabaña buscando algún aliado. Cualquier rostro que pudiera hablar por ella. Solo encontró miradas desviadas o directamente. Miradas hostiles. Incluso la señora Patterson permaneció en silencio, aunque sus ojos comunicaron una disculpa sin palabras mientras. Continuó filmando discretamente. Esto no está bien, susurró Zoe. Pero su protesta se perdió en el ruido del embarque. La voz de Ashley se endureció. Necesitamos. Termina de embarcar. Tendrás que venir con nosotros ahora, para que podamos encontrar tu asiento adecuado. Las lágrimas que Zoe había estado luchando. Finalmente se derramó. Silenciosos rastros de humedad recorrieron sus mejillas mientras recogía su libro y su tableta. Se puso de pie. Su pequeño cuerpo empequeñecido por los imponentes adultos que habían decidido que ella no merecía estar allí. Sus movimientos eran deliberada y digna incluso en la derrota. Ella se negó a apresurarse a pesar de la impaciencia. Gestos de Derek. Tan pronto como Zoe dejó el asiento, Victoria se abalanzó sobre ella. Instalándose en 2A con una sonrisa triunfante. Mucho mejor, esto es exactamente lo que yo necesitaba después de una semana tan estresante. Gregory Harrington finalmente levantó la vista. Desde su teléfono, frunciendo levemente el ceño a su esposa. Victoria, no era tu boleto para 4C. Ella desestimó su pregunta. Está resuelto, querida. El personal entendió mi pregunta. Derek guió a Zoe a través de la cabina de clase ejecutiva hasta llegar a la clase económica. El contraste era marcado, desde los espaciosos asientos de cuero hasta las filas apretadas. La cabina y vi un asiento del medio en la fila 32 entre dos desconocidos. Un hombre corpulento ya se estaba desbordando hacia el espacio contiguo y una mujer estaba absorta en su computadora portátil. Aquí vamos. Derek dijo con alegría forzada. Un lugar perfecto para ti. Zoe no dijo nada mientras guardó su mochila en el compartimento superior lo suficientemente lejos para que ella no pudiera alcanzarla. El mensaje era: claro, eres pequeña, eres impotente, no importas. Ella se sentó rígida en el asiento del medio con las manos cruzadas sobre el regazo. Las lágrimas ahora fluyen libremente, pero aún completamente en silencio. El hombre a su lado la miró con leve molestia antes. Volviendo a su revista de fútbol, la mujer a su otro lado no la reconoció en absoluto. De vuelta en primera la clase, Ashley le sirvió champán a Victoria, que estaba cómodamente sentada en el asiento que le correspondía a Zoe. Gracias por entendiendo mi situación, dijo Victoria con un guiño. El reconocimiento tácito de su transacción. Colgando entre ellos, por supuesto, señora Harrington, respondió Ashley con un sonrisa conspirativa. Siempre tratamos de complacer a nuestros valiosos pasajeros en clase económica. Zoe miró fijamente hacia adelante y la voz de su padre resonó en su mente. Tu dignidad no es negociable. Ella pudo haber perdido su asiento, pero se negó a perderse. Con manos temblorosas, buscó el bolsillo del respaldo del asiento y sacó la tarjeta de seguridad, fingiendo leerla mientras reunía el coraje para enviarle un mensaje de texto a su padre. Papá, me negaron mi asiento de primera clase y se lo dieron a un pasajero blanco. ¿Qué? Estos asistentes de vuelo no sabían lo que Victoria Harrington posiblemente no podría. Imaginé que a veces la persona más pequeña de la habitación tenía el mayor peso. ¿Poder? ¿Alguna vez has presenciado a alguien siendo tratado injustamente y has deseado tener más poder?
¿Podrías intervenir? ¿Qué hubieras hecho si estuvieras en este vuelo? Comparte tú. Pensamientos en los comentarios a continuación, mientras continuamos con cómo una niñita estaba a punto de cambiar toda esta situación. Al revés, la puerta del avión permaneció abierta a él. La hora de salida ya había pasado hace tiempo. Los pasajeros se movían incómodos en sus asientos, mirando los relojes y suspirando. Dramáticamente, en clase económica, Zoe se sentó completamente quieta, con sus pequeñas manos juntas. En su regazo, sus ojos fijos en el asiento frente a ella, había hecho todo lo que pudo. Ahora ella esperaba la primera señal de que algo extraordinario estaba sucediendo. Llegó cuando la puerta del jet bridge se volvió a abrir de repente. Un silencio cayó sobre la cabina mientras 2 personas subieron a bordo. Ninguna llevaba el uniforme estándar de Skyline Airways. Uniforme. La mujer vestía un traje azul marino a medida con la insignia ejecutiva de la aerolínea, su expresión seria y... A su lado caminaba el sobrecargo jefe, el miembro de la tripulación de cabina de mayor rango. Su rostro era una máscara de profesionalismo. Preocupación en primera clase. Victoria Harrington estaba a mitad de su segunda champán de cortesía. Hizo un gesto impaciente hacia Ashley, señalándola. Vaso vacío. Creo que hemos esperado lo suficiente, o tenemos que partir o tú. Necesito refrescar mi bebida. Su voz se escuchó a través de la silenciosa cabina, ajena a la nueva tensión que se acumulaba. La respuesta de Ashley murió en sus labios cuando vio al ejecutivo de la aerolínea. Acercándose por primera vez, el miedo se reflejó en su rostro. Ella sabía que esto no fue un procedimiento estándar. Este no fue un retraso típico. Damas y caballeros, me disculpo por el retraso. Interrupción. La ejecutiva anunció que su voz se escuchaba en toda la cabina sin necesidad de megafonía. Sistema. Soy Sarah Donovan, vicepresidenta de experiencia del cliente de Skyline. Vías aéreas. Tenemos una situación que requiere atención inmediata. Victoria puso los ojos en blanco. Dramáticamente, finalmente alguien con autoridad. ¿Puede decirle al capitán que necesitamos partir algunos de nosotros? Sarah Donovan ni siquiera miró a su alrededor porque tenía compromisos importantes en Chicago. En Victoria, en cambio, se volvió hacia el jefe de sobrecargo, James, para pedirle que localizara a la pasajera Zoe Williams y la escolta hacia adelante. Derek de pie cerca de la cocina. Ashley se enderezó visiblemente, el uniforme frenéticamente intentando profesionalismo del proyecto, pero sus manos temblaban ligeramente mientras recogía la copa de champán de Victoria. De vuelta en economía, todas las cabezas se giraron mientras el jefe de sobrecargos se dirigía por el estrecho pasillo. Se detuvo en la fila 32 donde Zoe todavía estaba sentada en silenciosa dignidad. Señorita Williams, preguntó con voz suave pero llevando una inconfundible nota de diferencia, ¿podrías venir conmigo, por favor? Zoe levantó la vista con expresión cautelosa. Había experimentado demasiado ese día como para confiar fácilmente. ¿Por qué ha habido un malentendido con la asignación de su asiento? Nos gustaría rectificarlo de inmediato. Los pasajeros en clase económica comenzaron a susurrar. Muchos habían presenciado la humillación anterior de Zoe, pero no dijeron nada. Ahora observaban con creciente interés mientras el sobrecargo jefe escoltaba personalmente a la pequeña niña hacia la parte delantera del avión mientras pasaban por. Los pasajeros de clase ejecutiva estiraron el cuello para ver qué estaba sucediendo. Cuando llegaron a primera clase, todo el avión parecía contener la respiración. Victoria Harrington, todavía sentada en el asiento 2A, se quedó paralizada en medio de su queja cuando vio. Zoe se acerca con lo que parecía ser un acompañante ejecutivo. ¿Qué es todo esto? ¿De qué se trata?, preguntó Victoria mirando de Zoe a Sarah Donovan. Ya estamos significativamente retrasado. Sarah la ignoró concentrándose completamente en su señorita Williams, quiero disculparme personalmente por el trato que ha recibido hoy. Su asiento correcto es, de hecho, 2A, como indica su tarjeta de embarque. Victoria farfulló su cara. Rubor, eso es ridículo. El asistente de vuelo confirmó que el niño estaba en el lugar equivocado. Estuve sentado aquí con la plena aprobación del personal. Sarah Donovan recurrió a Victoria como su profesional. Su actitud se está enfriando varios grados. Señora Harrington, necesitaré ver su tarjeta de embarque. Por favor, esto es indignante, protestó Victoria, pero algo en el corazón de Sarah. Su expresión la hizo buscar su bolso. Lo rebuscó y finalmente sacó su tarjeta de embarque con un floreo triunfal. Allí a 102. Sarah examinó el documento y levantó una sola ceja. Esta es una tarjeta de embarque de clase ejecutiva para el asiento 4C, señora Harrington. No es de primera clase y ciertamente no es el asiento 2A. La cabina quedó completamente en silencio.
El rostro de Victoria pasó rápidamente de la conmoción a la vergüenza y la ira. Sucesión debe haber algún error, esa azafata me aseguró que... El asistente de vuelo se equivocó. Sara interrumpió firmemente y abordaremos eso en breve. En ese momento, el sistema de megafonía del avión cobró vida. La voz del capitán llenó la cabina, pero su voz habitual previa al vuelo. El anuncio fue notablemente diferente. Damas y caballeros, les habla el capitán Reynolds. Tenemos una situación inusual. Hoy acabo de recibir una llamada directa del director ejecutivo de Skyline Airways. ¿Quién está? Se le pidió que se dirigiera a la aeronave. Un murmullo recorrió la cabina. Los ejecutivos nunca se directamente a los pasajeros. Esto no tenía precedentes. El sistema volvió a crujir y surgió una nueva voz, profunda, mesurada y contundente. Autoridad inconfundible, buenas tardes. Soy Marcus Williams, director ejecutivo de Skyline. Vías respiratorias. Al oír la voz de su padre, los ojos de Zoe se abrieron de par en par. Un poco más recta, pero su expresión permaneció cuidadosamente neutral. Me he dado cuenta de que ha habido una violación grave de las políticas de nuestra empresa con respecto al trato a los pasajeros en este vuelo. Mi hija Zoe Williams fue removida de su asiento asignado de primera clase a pesar de tener documentación válida. Luego fue sometida a un trato discriminatorio por parte de miembros de la tripulación que aceptaron un soborno para reasignar su asiento a otro. El rostro de la pasajera Victoria Harrington se quedó sin color. Ashley estaba de pie. Cerca parecía como si fuera a desmayarse. Derek había desaparecido por completo de la vista. Marcus continuó, su voz permaneció notablemente controlada a pesar de la evidente ira debajo de su. En Skyline Airways tenemos una política de tolerancia cero ante la discriminación de cualquier tipo. También tenemos una política de tolerancia cero para el personal que acepta pagos o regalos a cambio de un trato preferencial. El silencio en la cabina era absoluto. Incluso el ruido ambiental del avión parecía haberse atenuado en deferencia a Marcus Williams. Los miembros de la tripulación involucrados en este incidente están siendo retirados de sus puestos con efecto inmediato. Para la señora Victoria Harrington, quien ofreció el soborno y a sabiendas ocupó un asiento que no le fue asignado a su voluntad. También se eliminará de este vuelo. Además, Skyline Airways será suspender permanentemente la membresía de la señora Harrington en nuestro programa de fidelización y ya no será bienvenida en nuestro avión. Victoria se puso de pie de un salto con el rostro contorsionado por la indignación. Esto es absurdo. No puedes hacerme esto. La empresa de mi esposo gasta miles con su aerolínea cada mes. Como si respondiera a su protesta. 2 oficiales de seguridad del aeropuerto aparecieron en la parte delantera de la cabina. Su sincronización era demasiado perfecta para ser una coincidencia. Había sido orquestado hasta el segundo. Señora Harrington, dijo Sarah Donovan. Con calma, por favor, recoja sus pertenencias. Estos oficiales lo escoltarán desde la avión. Victoria miró a su alrededor buscando frenéticamente apoyo entre los pasajeros que se habían unido con tanto entusiasmo. Su coalición de desaprobación anterior, ni una sola persona la miró fijamente. El hombre calvo del 1C de repente encontró su tarjeta de seguridad fascinante. La mujer que había acordado estándares de viaje premium y miró fijamente por la ventana. Ashley Derek, gritó Victoria. Si de alguna manera pudieran intervenir en su favor, pero Ashley se quedó congelada. Su carrera se desmoronaba visiblemente ante sus ojos. Derek no estaba a la vista. Se retiró a la cocina trasera a la primera señal de problemas. La voz de Marcus Williams volvió más suave. Ahora Zoe, lo siento. Esto te pasó hoy. Espero que esta resolución te brinde algo de consuelo. Te veré cuando aterrices en Chicago. Cariño, hubo una grieta momentánea en su actitud profesional, justo lo suficiente para revelar al padre debajo del CEO. Entonces su voz volvió a su tenor oficial. A todos los demás pasajeros les pido disculpas por la demora. Nuevos miembros de la tripulación. Ya estamos embarcando y en breve estarás en camino. Gracias por tu paciencia y gracias por elegirnos. Skyline Airways, el sistema de megafonía se apagó dejando una cabina llena de gente en shock. Pasajeros en su estela. Victoria Harrington se paró en el pasillo seguridad. Oficiales esperando pacientemente a ambos lados. Su rostro había pasado de pálido a modelada en rojo. Su imagen de sofisticación cuidadosamente cultivada se hizo añicos más allá. Reparar esto es un error, insistió, elevando la voz a un tono que hizo. Pasajeros cercanos. Guse, ¿tienes alguna idea de quién es mi marido de Sarah Donovan? La respuesta fue tranquila pero inflexible. Señora Harrington, tenemos
Imágenes de la cámara de seguridad de la cabina que lo muestran pasándole dinero a nuestro asistente de vuelo. También tenemos testigos. Declaraciones. Miró significativamente a la señora Patterson, que todavía sostenía su teléfono con. Su evidencia en video es condenatoria. Sus opciones son abandonar el avión voluntariamente o ser eliminado, pero te irás algo en el tono de Sara finalmente. Penetró la burbuja de derecho de Victoria con toda la dignidad que pudo reunir, que no era mucha. Recogió su bolso de diseñador y siguió a los agentes de seguridad hacia la salida. Ashley fue escoltada por otro funcionario de la aerolínea que aparentemente se materializó de la nada su uniforme. Le quitaron la chaqueta antes de que llegara a la puerta. Un despojo público de su posición que decía mucho. Derek fue encontrado escondido en la cocina de atrás y marchó hacia adelante con el rostro convertido en una máscara de vergüenza. Mientras pasaba por filas de pasajeros que lo miraban fijamente mientras salían de un nuevo vuelo. La tripulación subió a bordo con cara fresca y profesional y con información clara sobre él. Situación. Sus expresiones eran una mezcla de determinación y ligera inquietud mientras comenzaban a cumplir con sus tareas. Bajo la atenta mirada de una cabina llena de pasajeros que acababan de presenciar la justicia corporativa en acción. El sobrecargo se acercó a Zoe, que todavía estaba junto a Sarah Donovan en la primera clase. Cabaña. Señorita Williams, ¿le gustaría regresar a su asiento ahora? Zoe asintió en silencio y tomó su lugar que le corresponde en 2A mientras se acomodaba. Los pasajeros que habían visto su humillación antes ahora la presenciaban. Reivindicación. Algunos parecían avergonzados, otros impresionados, pero todos comprendieron que tenían. Acabo de presenciar algo notable. La señora Patterson se movió de su asiento al que ahora estaba vacío al lado de Zoe. Ella se acercó y acarició suavemente la mano de la niña. Tu padre estaría orgulloso. De cómo te comportaste hoy, dijo en voz baja, mostraste más dignidad. Que todos juntos. Un vaso de jugo de manzana fresco apareció ante Zoe, atendido por una azafata cuya sonrisa no contenía ni un rastro de condescendencia. Con nuestros respetos, señorita. Williams, ¿necesitas algo más antes de partir? Zoe negó con la cabeza. Finalmente se permitió una pequeña sonrisa. No, gracias, estoy exactamente donde estoy. Se supone que debe ser. La voz del nuevo capitán llegó a través del sistema de megafonía profesional y... Estimadas damas y caballeros, en nombre de nuestro director ejecutivo Marcus Williams y de todo el equipo. Equipo Skyline, me gustaría disculparme por el retraso. Saldremos hacia Chicago. En breve. El tiempo de vuelo actual es de 2 horas y 15 minutos. Los pasajeros restantes de primera clase que había participado o permitido silenciosamente el maltrato de Zoe ahora estaba sentada incómodamente en sus asientos. El hombre calvo del 1C hizo un punto de apoyarse. Al otro lado del pasillo. Lo siento por lo de antes. Debería haber dicho algo, Zoe. Lo miró pensativa. A los 10 años acababa de recibir una clase magistral sobre poder, prejuicio y privilegio. Asintió cortésmente, pero no dijo nada. Su silencio era más elocuente que cualquier respuesta. Podría ser que el avión finalmente se retiró de la puerta casi una hora después. Horario. Ningún pasajero se quejó del retraso, todos habían aprendido una valiosa lección ese día. A veces la justicia puede demorarse, pero en las circunstancias adecuadas puede ser ambas cosas. Rápido y absoluto. Mientras el vuelo 2275 volaba a 36.000 pies en algún lugar sobre Indiana, había tenido lugar una transformación notable. La tensión que había llenado la cabina se había disipado y había sido reemplazada por una peculiar mezcla de reflexión y humildad. En el asiento 2A, su legítimo asiento, Zoe Williams finalmente le había permitido hombros para relajarse, la postura rígida de autodefensa que había mantenido desde su llegada al aeropuerto gradualmente. Suavizada por primera vez ese día, parecía lo que realmente era. Niña de 10 años, Zoe sacó de su pequeña mochila morada un cuaderno de dibujo y un juego de lápices de colores. Sus manos se movían por la página con tranquila confianza, creando trazos audaces de púrpuras y azules. Estaba dibujando lo que parecía ser un pájaro en vuelo, elevándose sobre las nubes, que parecen sospechosamente caras que miran hacia arriba desde abajo. El arte siempre ha sido el refugio de Zoe, el aliento de su padre, dándole la libertad de expresar lo que las palabras a veces no podían. No. A su lado estaba sentada la señora Patterson, la mujer de cabello plateado que había documentado todo el incidente en su teléfono. Ella vio a Zoe dibujar con aprecio en sus ojos. Tienes un verdadero talento, dijo la señora. Patterson observó suavemente la forma de capturar el movimiento. No es fácil de hacer. Zoe miró hacia arriba con una pequeña sonrisa.
Gracias. Mi papá dice, el arte nos ayuda a contar la historia. Verdad sobre el mundo. Patterson asintió pensativo. Tu padre parece un hombre sabio, no. No solo por dirigir una aerolínea, sino por criar a una joven tan extraordinaria. Al otro lado del pasillo, el hombre calvo que había. La campaña de Victoria Harrington, que tan vocalmente la apoyó, se movió incómodamente en su asiento. Había estado. Miradas furtivas a Zoe durante los últimos 20 minutos, reuniendo el coraje para hablar. Finalmente se aclaró la garganta. Disculpe, comenzó su voz. Inusualmente humilde, quiero disculparme por mi comportamiento anterior que hice. Suposiciones que eran bueno, estaban equivocados y lo siento. Zoe lo miró con ojos lejanos. Mayor que sus años, ella no respondió de inmediato, dejando que el momento se extendiera lo suficiente para hacer que el hombre. Retorcerse no era venganza. Era una lección que su padre le había enseñado sobre. Permitiendo a la gente sentarse con sus errores, acepto tus disculpas, dijo finalmente con voz clara y digno. Gracias por decirlo, el hombre asintió con alivio, invadiendo su rostro. Características. Tu padre debe estar muy orgulloso de ti. Zoe volvió a su dibujo, pero una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Sí, lo es. Uno por uno, otro de primera clase. Los pasajeros encontraron razones para pasar por el asiento de Zoe. Una mujer que había asentido ante las quejas de Victoria ahora ofreció. Zoe, una revista. Pensé que te podría gustar esto, tiene un artículo sobre jóvenes científicos. Otro pasajero tenía una barra de chocolate extra que no pudo evitar. Cada pequeña ofrenda era una disculpa tácita, un reconocimiento del trabajo colectivo. La señora Patterson observó que no se protegía a un niño de la injusticia. Desfile de banderines con ojos conocedores, se inclinó más cerca de Zoe. ¿Sabes por qué? Todos están haciendo esto, ¿no? Zoe asintió sin levantar la vista de su dibujo. Se sienten mal porque no me defendieron antes. Es cierto. ¿Y sabes por qué no te defendieron? Zoe consideró esto. Pregunta con cuidado, porque era más fácil no hacerlo y porque no creían que yo importara. La señora Patterson suspiró, el peso de décadas de experiencias similares era evidente en su voz. Cuando tenía más o menos tu edad, en 1965, mi madre me llevó a un departamento. Tienda en Birmingham, Alabama, quería probarme un sombrero, uno muy bonito amarillo con un cinta. La vendedora dijo, esos no son para que los toques. Mi madre se puso de pie. Y dijo, el dinero de mi hija vale tanto como el de cualquiera. Compró ese sombrero incluso. Aunque realmente no podíamos permitírnoslo, Zoe levantó la vista con genuino interés. ¿Lo hiciste? Lo usó. La señora Patterson sonrió todos los domingos durante un año y cada vez que me lo pongo. Mi madre decía, recuerda que tu dignidad no está en venta. Suena como si fuera tuya. Padre te enseña lecciones similares. El asistente de vuelo apareció con el carrito de bebidas ofreciendo bebidas. Con una cálida sinceridad que contrastaba marcadamente con la cortesía performativa de Ashley mientras Zoe aceptaba otra manzana. Jugó su tableta, sonó con una videollamada entrante. La pantalla mostró a papá con un emoji de avión pequeño junto a su nombre. Zoe miró inquisitivamente el vuelo. Asistente que asintió. Permiso especial del capitán. Adelante, tómalo. Cuando el rostro de Marcus Williams apareció en la pantalla, el parecido con Zoe fue evidente de inmediato. El mismo pensamiento. Ojos, la misma tranquila determinación en sus expresiones. Su voz era baja pero claro incluso a través de los altavoces de la tableta. Hola mariposa. ¿Cómo estás? La compostura finalmente se quebró un poco. Su labio inferior tembló ligeramente antes de que lo calmara. Estoy bien ahora. Hice lo que siempre me dijiste, que mantuviera la calma y conservara mi dignidad. Los ojos de Marcus brillaban con orgullo y un toque de ira persistente. Lo hiciste todo bien, soy todo. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. ¿De verdad despediste a esas personas, papá Marcus? Asintió solemnemente. Sí. Lo que hicieron violó todo lo que nuestra empresa representa, todo lo que he trabajado para construir. Él hizo una pausa para elegir cuidadosamente sus siguientes palabras. A veces, el liderazgo significa hacer cosas difíciles. Decisiones, pero esta no era una de ellas. Esto estaba claro. Zoe lo consideró y luego preguntó. La pregunta que le rondaba la cabeza, ¿habrías hecho lo mismo si yo no fuera tu hija? La pregunta colgaba entre ellos, profundo en su simplicidad. Marcus no respondió de inmediato, comprendiendo la importancia de este momento. Espero que así sea finalmente, dijo, su honestidad palpable. He tratado de construir una empresa que protegería a cualquiera en esa situación.
Pero la verdad es que Zoe es. Es más fácil ver la injusticia cuando le sucede a alguien a quien amas. Por eso estoy haciendo cambios. ¿Qué tipo de cambios? Cambió la expresión de Marcus a uno de determinación mientras hablamos. Nuestros ejecutivos están desarrollando un nuevo programa de capacitación. Todos los empleados, desde los manipuladores de equipaje hasta los pilotos, aprenderán a reconocer y prevenir la discriminación. Y estamos creando un nuevo puesto de defensor del pasajero que estará disponible en todo momento. Aeropuerto importante para intervenir en situaciones como la suya. Los ojos de Zoe se abrieron de par en par debido a lo que me pasó a mí, debido a lo que le sucede a demasiadas personas todos los días. Tu experiencia hará que las cosas cambien mejor para los demás, mariposa. Así es como ocurre el cambio: un incidente, una persona. Una historia a la vez. Mientras Marcus y Zoe continuaban su conversación, el sistema sonó. La voz del capitán llenó la cabina. Damas y caballeros, estamos comenzando nuestro descenso inicial hacia el Aeropuerto Internacional OARE de Chicago. La hora local es las 3:45 de la tarde con cielos despejados y una temperatura de 72 grados. Aterrizaremos aproximadamente en 20 minutos. Zoe se despidió de su padre prometiéndole verlo pronto mientras ponía. La señora Patterson la ayudó a organizar sus dibujos. Ya sabes, la señora Patterson dijo pensativamente, cuando ejercía la abogacía, manejaba casos de discriminación. Me llevaba meses, a veces años, resolverlos. Ver justicia hecha. Lo que pasó hoy fue extraordinario. Zoe miró por la ventana. En el paisaje de abajo, la vasta extensión de tierra que da paso a la extensa ciudad de Chicago no debería ser extraordinario. Aunque debería ser normal, la señora Patterson sonrió con tristeza. Cierto. Y la gente como tu padre está intentando que sea normal. Por eso, la posición importa. ¿Por qué importa la representación? El avión comenzó su vuelo final. Aproximación. El suave descenso los acerca a Chicago con cada paso. Momento en que los auxiliares de vuelo recogieron los últimos artículos y prepararon la cabina para el aterrizaje. Había una atmósfera de consideración inusual en toda la cabina de primera clase. Cada pasajero parecía perdidos en sus propias reflexiones sobre lo que habían presenciado ese día cuando el avión finalmente aterrizó en OARE, la habitual carrera caótica para parar y recuperar. Las pertenencias estaban notablemente ausentes. En cambio, los pasajeros permanecieron sentados, lo que permitió a Zoe y la señora Patterson para salir primero, un pequeño gesto de respeto que habría sido inimaginable 2 horas antes. Mientras Zoe caminaba por el puente de embarque, vio una figura alta esperando justo más allá del área de la puerta. Marcus Williams se mantuvo apartado de la multitud. Con su imponente presencia, atraía las miradas de los viajeros que pasaban. No llevaba ninguna identificación que lo identificara como el director ejecutivo de una importante aerolínea. Traje sencillo y la expresión atenta de un padre que espera a su hijo cuando Zoe lo vio, y su cuidadosa compostura finalmente se rompió por completo. Corrió últimos pasos dejando caer su mochila mientras Marcus se arrodillaba para abrazarla por un momento. No hubo aerolínea, ni incidente, ni espectáculo público, solo un padre sosteniendo. Su hija cerró su gran mano, acunando la parte posterior de su cabeza mientras enterraba su rostro en su hombro. ¿Tienes miedo?, susurró Zoe, admitiendo lo que no pudo mostrar durante la terrible experiencia. Lo sé, respondió Marcus suavemente. Ser valiente no significa que no tengas miedo. Significa que haces lo correcto incluso cuando tienes miedo. Y fuiste muy valiente hoy. Mariposa se quedó de pie manteniendo un brazo alrededor de los hombros de Zoe mientras recogían su mochila. La señora Patterson se acercó y le extendió la mano a Marcus. Señor Williams, soy el ANAR. Patterson, fui testigo de lo que pasó en el vuelo. Su hija se comportó con notable gracia. Marcus la sacudió. Mano cálidamente. Gracias por estar ahí para ella, señora Patterson, y gracias por documentar el incidente. Ayudará a asegurarme de que nada como esto vuelva a suceder en mi aerolínea. La señora Patterson sonrió. Pasó 40 años como abogada de derechos civiles. Los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Ella se volvió. Zoe, recuerda lo que te dije sobre la dignidad. No es solo una palabra, es un camino de moverse por el mundo. Cuando la señora Patterson partió, Marcus y Zoe caminaron de la mano por la terminal. Tengo algo que mostrarte, dijo Marcus guiándola hacia una gran pantalla de video que mostraba información del vuelo. Pero en lugar de la salida, la pantalla mostró un nuevo anuncio. Skyline Airways anuncia la iniciativa de Dignidad, una integral programa para eliminar la discriminación y garantizar que todos los pasajeros sean tratados con respeto independientemente de su edad, raza,
Género O. Fondo. Zoe miró la pantalla con asombro. ¿Hiciste esto hoy, Marcus? Asentí en el momento en que colgué nuestra llamada. A veces, las experiencias dolorosas pueden crear un cambio poderoso. Lo que te pasó estuvo mal, pero va a ayudar a miles de otras personas a tener una vida diferente. Experiencia. 6 semanas después, Zoe se paró frente a su clase de 5º grado en Lincoln. Escuela primaria en Chicago. Era el día de la carrera y los estudiantes compartían presentaciones sobre las carreras de sus padres. Profesiones. La mayoría había traído artículos sencillos: un casco de bombero, un estetoscopio, un batidor de chef. Zoe trajo algo menos tangible pero mucho más poderoso: una historia. Mi padre dirige una aerolínea. Comenzó con voz clara y segura. Pero hoy no voy a hablar de aviones o de cómo vuelan. Voy a hablar de algo más importante: cómo defenderte. Cuando el mundo intenta decirte que no perteneces. Sus compañeros de clase escucharon con Zoe. Atrajo su atención mientras contaba su experiencia. Su maestra, la señorita Abernathy, observó con ojos brillantes cómo este notable niño de 10 años articulaba lecciones que muchos adultos nunca aprenden. Lo más importante que me enseñó mi padre, concluyó Zoe sosteniendo un dibujo de ella misma sentada orgullosamente en el asiento 2A, es que tu dignidad no es negociable, no importa la edad. Eres lo que pareces o de dónde vienes. Mereces respeto y a veces hay que ser lo suficientemente valiente para exigirlo. Mientras sus compañeros aplaudían con entusiasmo, la cámara giró hacia atrás para revelar a Marcus de pie al fondo del aula mirando a su hija con orgullo inconfundible. En este momento, en esta aula ordinaria, en un aula ordinaria. El miércoles algo extraordinario estaba sucediendo. Una nueva generación estaba aprendiendo cómo se veía la justicia, cómo sonaba el coraje y cómo se sentía la dignidad. A lo largo de la historia de una niña de 8 años que se había negado a ceder su asiento. Si te gustó esta historia, como hit el botón suscribirse y compartir con otros. Nos vemos en nuestra próxima.